Buenos días. Vamos a continuar con las ponencias. Adelante, para que estamos ahí pacientes. Vamos a continuar con la ponencia de cristalografía. Por aquí nos van a apoyar Juan Sebastián Cardiazábal, gerente de soluciones científicas, una compañía que está en Colombia y ha trabajado directamente en laboratorios de cristalografía en varios países como Colombia, Perú, México, Salvador, Guatemala, Venezuela, Panamá, Honduras, Costa Rica. También nos va a apoyar por aquí Laura Angélica Rubio Rangel, que es la jefa de laboratorio de cristalografía de Ingeniería de Tamazula. Han estado trabajando muy bien en esta área de cristalografía. Y también por aquí va a estar acompañando José Martínez de la compañía Vincent. Pues Buenos ahora días. Juan, para si gustan comenzar. Bueno, muchas gracias por la introducción. Sí, nosotros estamos aquí con Sergio Martínez, que es nuestro representante allá en México, Laura Angélica Rubio, que hace parte de esta ponencia, que es jefe de laboratorio de Ingenio Tamazula. Vamos a hablar del laboratorio de cristalografía y cómo este laboratorio impacta la eficiencia de la fábrica. Antes de hablar de la importancia de cristalografía en un contexto fabril, vamos a mirar de dónde nace la idea de cristalografía. ¿Cuál fue la necesidad que llevó a desarrollar esta herramienta que nos ha hecho avanzar generando excelentes resultados en distintos ingenios azucareros? Hace mucho tiempo, específicamente hace 18 años, dos ingenieros, Ricardo Gardiazabal y Jaime Peñaranda, se unieron e identificaron una problemática en los ingenios azucareros. ¿Cuál era? Que en el área de cristalización, las únicas medidas que se tenían de lo que ocurría dentro de los tachos, ¿cuál era? Un tachero observando a través de una lupa. Entonces, esto puede ser, aunque estas personas son muy capacitadas en esto, tienen muchas diferencias de conceptos. ¿Ya está? Entonces, pues Pepito Pérez coge y mira y lo ve perfecto, pero Juanito coge y mira y dice, no, eso está reproducido o no tiene un tamaño de grano adecuado. Con cristalografía, lo que se buscó y se logró a niveles diferentes del proceso, como ya habíamos hablado, desde el slurry o la emulsión con cristalitos, ¿sí?, que inyectamos para cristalizaciones, hasta masa, desde los puntos intermedios en mieles, centrífugas, todo esto se puede analizar. Ahora, ¿el objetivo cuál es? Tomar decisiones correctas en el momento indicado. Esta es la principal ventaja de cristalografía. Es poder lograr ver que está ocurriendo algo, tomar decisiones y mejorar o disminuir los impactos de lo que está ocurriendo. Como consecuencia de esto, vamos a lograr uniformidad en los cristales, buenos CVs, ¿sí? Va a mejorar la calidad de esto. Y no solo en azúcar final, sino en los procesos intermedios. Pero esto es algo que hay que desarrollar. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el objetivo, de dónde nace la concepción de cristalografía que brinda soluciones científicas. Ahora, ¿de qué está compuesto cristalografía? Cristalografía tiene diferentes configuraciones de laboratorio que se ajustan a las diferentes necesidades o presupuestos de los ingenios azucareros. ¿Ya? Estas versiones que tenemos aquí a la izquierda, en la parte superior, que es una de las más completas, pero también es una antigua, donde tenemos un estereoscopio, un microscopio, tenemos un polarímetro, un refractómetro, que lo que nos permite es encontrar los niveles de caídas y elevaciones de purezas a medida de que avanzan las templas. Es información que se consolida en el laboratorio. También tenemos laboratorios que fabrican su propio slurry. Hay laboratorios que lo fabrican, hay laboratorios o ingenios que los compran.
Entonces, en el momento que se le entrega la fabricación del Slurry al departamento de cristalografía, vamos a tener el Slurry de calidad, porque él es el mismo que vela por que las condiciones de ese Slurry sean las adecuadas. En este último recuadro vemos un laboratorio de cristalografía, uno de los más avanzados, o por decir pues que el que más tecnología tiene, que tiene un estereoscopio de investigación que reemplaza a estos dos de acá, porque ese mismo equipo tiene la capacidad de medir Slurry, que son las partículas más diminutas que medimos, hasta masas o cristales de mayor a 2000 micras. Entonces tenemos un amplio espectro de análisis, ¿ya? Entonces, avanzando, cristalografía lo que es una herramienta para el control de procesos. Como veíamos ahora, nos da alarmas o nos da puntos de, de reacción en diferentes momentos en los procesos de elaboración. Aquí podemos ver que se analiza diferentes puntos, azúcar grande, azúcar pequeña. Entonces lo que obtenemos es información estadística, cualitativa y comparable, ¿sí?, a diferentes puntos del proceso, lo que nos permite a nosotros establecer metas intermedias. Ya no va a ser al final, cuando el azúcar esté compactada, tengamos que pegarle con mazos en los sacos para que se suelte, sino que va a ser una buena azúcar desde el principio. Entonces, si ponemos esos estándares en los puntos iniciales, ¿cómo no vamos a cumplirlo en los finales? Entonces es algo que esta herramienta aporta, información sobre el desarrollo del cristal. Toda esta información lo que va a hacer es permitirme tomar acción. Ocurre muchas veces cuando se implementa cristalografía en ingenios que apenas están empezando. Lo que hacemos es ver un panorama. Antes estábamos con los ojos cerrados. Ahora vemos todo un panorama o como una fotografía de lo que ocurre en la fábrica. Que muchas veces podemos decir, uy, no, qué susto, pero la cosa es de poder tomar acciones en cada uno de estos puntos. Evaluar, ver dónde tenemos que tomar acciones correctivas, dónde tiene que ser cuestiones del tacho, de las condiciones que tenemos en el ingenio y comenzar a tomar acciones. Simplemente tener un mapa. Con la herramienta de cristalografía también tenemos un programa que es Crystals, que nos brinda diferentes herramientas para el apoyo de todo lo que se tiene que hacer en esta dependencia. Tenemos la calculadora de Slurry para crudo y para refino, donde si ustedes pueden observar, no sé si se ve muy bien allá, pero si pueden observar cada uno de los valores, tenemos valores de las condiciones del tacho y valores de las condiciones de la semilla, a la izquierda y a la derecha. Entonces, en las condiciones de la templa tenemos el tamaño de azúcar, en este caso para refino, azúcar del tamaño final en milímetros, temperatura del tacho, volumen del tacho, la densidad del grano, rendimiento de sólidos y concentración de la masa cocida. Ahora, después de nosotros analizar la semilla o el slurry, tenemos a este lado el tamaño de esa semilla o el AM, ¿cierto? Aquí el tamaño está presentado en milímetros. Entonces, suponiendo que tenemos un tamaño de 10 micras o 0.01 milímetros, bajo estas condiciones del tacho, lo que nos recomienda el programa son aproximadamente 650 mililitros de slurry para un tacho de esas condiciones. Ahora, que como por experiencia hemos visto que para refino debemos usar aproximadamente 50, 70 mililitros más, porque cuando se semilla usualmente se hacen unos lavados grandes, o entonces disminuye la población de cristales y hace que se reproduzcan las templas. Entonces hay unos valores correctivos que hay que aplicar, pero siempre la dosis está muy cerca a lo que debe ser o a que por prácticas no deseadas hace que se escasee. Lo mismo encontramos para crudo.
Una disculpa ahí. Vemos la información del azúcar o del slurry, pero esta vez presentada en micrones, volumen del tacho, Brix de la masa, número de templas, porcentaje de cristales, tamaño final del polvillo, es decir, tamaño que tenemos en C, la concentración del slurry y la densidad. Y para un tacho de estas condiciones, de este volumen, con estas condiciones y con este tamaño de cristal, obtenemos una dosis de 6.99 litros o en kilogramos, pero ojo, es de semilla en suspensión, no es en azúcar seca. Ahora, una de las variables más sensibles en el momento de uno calcular esta dosis, ¿cuál creen que sea? ¿O cuál consideran que puede ser? Efectivamente, pues es el tamaño del cristal, del slurry. Entre más pequeño el slurry, menos dosis vamos a tener nosotros que inyectar. Entre mayor tamaño del cristal, son más núcleos que se van, entonces tenemos que echar más cantidad. Y es una respuesta muy sensible, tanto que si varía una micra o dos, la cantidad que tenemos que echar es casi el 60-70% más de lo que estábamos echando antes, porque son muchos núcleos que se están yendo. Tenemos también las curvas de seguimiento del proceso. Lo que hace el programa es recoger información y recopilarla. Y una vez nosotros establecemos los puntos de control, en este caso es el slurry, primitivo, desarrollo, masa C, masa B, masa A, lo que hace es recopilar la información y arrojar informes de este tipo, donde tenemos unos objetivos, donde son las líneas amarillas, y un valor real, que es la línea azul. Esto es exportable a Excel, lo podemos acomodar, podemos ponerlo mejor, pero es la información que el sistema recopila. Entonces, podemos comenzar a contemplar en diferentes momentos, porque el programa te da fechas y horas para poder recoger la información. Podemos tomarla por turno, por día, por semana, por meses o por zafra. ¿Sí? Entonces ya conocimos un poco de todas las herramientas que tenemos, el porqué, el contexto. Ahora vamos a hablar de qué hace que un laboratorio funcione adecuadamente o que el laboratorio no funcione como debería ser o que no tenga los resultados. A esto nosotros le llamamos las dinámicas del laboratorio. Son importantísimas, aunque a veces parezcan sencillas. Nosotros hemos denominado 4 pilares. El primer pilar es la buena comunicación. ¿Sí? ¿Qué obtengo yo como operador de laboratorio si recopilo información valiosísima, pero no se la paso ni a los tacheros, ni a los supervisores, ni a gerencia? ¿Qué va a pasar? No va a haber acciones, ¿ya? Entonces hay que establecer canales de comunicación. Voy a pasar rapidito porque vamos a extendernos más adelante. El establecimiento del rol del operario. Es una persona que debe de saber manejar las herramientas que tiene a disposición. ¿Sí? El buen manejo de las herramientas de trabajo. Entonces, cómo manejar el programa, cómo manejar un computador, cómo hacer Excel, cómo hacer presentaciones de todo esto, porque es alguien que va a ser muy dinámico. Es una persona que tiene que ser muy dinámica, tiene que estar comunicando aquí, comunicando allá, hablar con los tacheros, hablar con supervisores, hablar con gerencia. Y la estandarización de procesos, que es hacia donde vamos a llegar. Entonces, para la buena comunicación hay que establecer 2 canales importantísimos, pero son de los más importantes, que son cristalografía tacheros, cristalografía gerencia. En esta área, pues hay demasiadas maneras de podernos comunicar, sea con un papelito, escribiendo su valor, entregándole al tachero, por un grupo de WhatsApp, por correo, o sea, hay diferentes maneras. Lo importante es que la comunicación sea fluida y constante. Apenas tengamos un análisis, vea, señor tachero, su templa está reproducida o su templa está perfecta, está cumpliendo los estándares. Todo esto se logra
con una comunicación y constante capacitación. Más adelante, con las experiencias de Laura Rubio, vamos a poder conocer un poco de cómo es la implementación de este desarrollo. Y cristalografía de gerencia. ¿Por qué? O supervisores. ¿Por qué? Porque cristalografía recoge muchísima información dentro de su desarrollo continuo. ¿Sí? Entonces, de por sí, en un turno se estarán recogiendo 40, 50 análisis. Toda esta información hay que recopilarla y entregarla de la mejor manera y lo más entendible posible para que la gente pueda tomar acciones. El establecimiento del rol del operario. Esta persona debe ser una persona pues idónea para su cargo, que sepa de las herramientas que tiene a disposición, que sepa manejar un computador, que sepa Excel, que sepa un poco del proceso. Todo esto es información que tiene que tener para poder desarrollar correctamente su cargo. El correcto manejo de las herramientas de trabajo. Ya está, que para procesar un tamaño de grano o una muestra, digamos, de un tacho de A, hay que procesar las muestras. Esas no vienen en crudo. Nosotros procesamos las muestras y hacemos un trabajo con ellas, la ponemos en un estereoscopio, digitalizamos la información y la analizamos. Ahora, si en mi proceso yo ofrezco imágenes como las de la izquierda, de la derecha, perdón, con este tipo de cristales donde todo está junto, donde todos los cristales no se diferencian unos de otros, el programa no va a poder arrojar una información certera. O sea, va a arrojarte información, pero qué tan certera es, pues no podemos dar viabilidad de ello. Ahora, si entregamos información o imágenes al programa correctas, donde podamos identificar los cristales uno a uno, donde se pueda observar con claridad la diferencia entre cristal y cristal, vamos a tener información correcta. La estandarización de procesos, que es uno de los puntos más importantes, que es lo que se busca con cristalografía, estandarizar. ¿Cómo se estandariza? Primero, se hace un barrido de la fábrica. Se ve dónde se está fallando y comenzamos en los puntos de quiebre o en los puntos que necesitan más apoyo. Usualmente, ¿cuáles son al principio? La fabricación del slurry. Después vamos seguimiento a las cristalizaciones. Después vamos mirando por masa C, por masa A, estableciendo puntos de control. Entonces, donde podemos decirle al tachero, mire, si su cristal es de 400 cuando está en A, o es de 300 cuando está en B, no está en lo correcto. Como mínimo tiene que llegar a 350 micrones cuando esté en B, para que en A, cuando desarrolle en A, pues desarrolle de 350 a 600 o a 500, que es lo que se busca. Entonces es como ir organizando, ir generando información en la fábrica para ir estandarizando procesos. ¿Cómo se estandariza el slurry? Entonces, estableciendo protocolos de fabricación, cuánto alcohol se va a usar, cuánta azúcar se va a moler, cuánto se va a dosificar, que son cosas que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, este es un informe que me arroja el programa de cristalografía. Como pueden ver, pues está un poco cargado de información. Esta es de una sola masa. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir como por las variables más importantes. El tamaño promedio, que es la base de todo lo que vamos a ver. ¿Cuál es el tamaño promedio del cristal que estoy analizando? Pues aquí es un tamaño de 721. Es un CB de 47.5. Pues dado el tamaño, yo puedo deducir que es una masa A, es una masa grande. Y un tamaño, un CB de 47.5, pues es un CB alto. Ahí ha ocurrido algo, entonces tenemos que buscar y encontrar acciones que me permitan disminuir los impactos de estos altos CBs. La confiabilidad de la muestra, que es esta que está acá, me dice qué tan confiable es la información que yo obtengo del análisis estadístico con respecto al tacho. Entonces me habla de un 92.57. El estándar mínimo para la aceptación es de 93, 95.
Aquí tenemos relación largo-ancho, que lo que me mide es qué tan largo está el cristal versus el ancho. ¿Qué información me da eso? Presencia de extrana en el proceso. Entonces, cuando yo vea este valor acercado a 1.5, 1.55, 1.6, pues yo ya puedo prender alarmas y decir, mire, hay cristales alargados en el proceso. Entonces, acá abajo me va a dar una relación de cuánto porcentaje de ese cristal está alargado. Si es mayor al 40 y si aquí arriba tengo un 1.6, pues comencemos a tomar acciones porque tenemos cristales alargados. Ahora, me da una división por rangos de cada uno de los cristales o del material que tengo, definido en fino, pequeño, óptimo, grande y muy grande. Entonces, aquí están cómo están divididos los rangos y qué por ciento del material se encuentra en ese rango. Lo ideal es que podamos nosotros concentrar toda la población o la mayoría de la población entre los óptimos y grandes, que serían los rangos que nosotros establecemos de aceptación para una masa. Está bien que pase de grande, pero si nos pasa de pequeña, pues probablemente toda esa azúcar se va a estar yendo por centrífugas, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que buscar, establecer rangos, generar análisis, y todo esto me va a arrojar toda esta información. Tenemos el cuadro de correlación, histogramas, que lo que me permiten ver, pues, es cómo está distribuida la muestra. La idea es que esto fuera una campana, con un poco de inclinación a la derecha, en lo posible, sino que sea lo normal, ¿sí? Vemos también que aquí hay como un formato que nosotros entregamos, que es el formato de presentación de informes para gerencia, lo llamamos informe gerencial. También los tacheros, si reciben capacitación, van a poder entenderlo. No es tan difícil de entender. Acá abajo hay una rutina de muestras, que son las rutinas que se va a hacer por turno en el laboratorio. Entonces, cuántas veces vamos a medir el ELURRI, cuántas veces se va a medir las cristalizaciones, cuántas veces se van a medir C y demás. Ahora, todo esto se recopila y se manda un promedio a estas columnas de acá versus un valor objetivo, que es lo que vemos aquí en el gráfico. Vemos el azul es el real y el naranja es el objetivo. Aquí podemos hablar de que pudieron cumplir el tamaño, pero en CV se están desfasando un poco. Tenemos la distribución de la población en 3 barras que se definen en pequeñas, óptimas y grandes. Vemos que el cristal empieza muy bien hasta semilla de C, porque la mayor concentración es en óptimos. Después se nos pasa a los grandes, pero termina con altísimo CV, concentrada la población en grandes y en pequeños. Ven, en pequeños y en grandes. Entonces vemos que ha ocurrido algo al proceso aquí en la parte intermedia. La idea es que se comience a revisar qué ocurre, si es algo de todos los días, si es una situación que ocurre una vez en el GEL. Entonces toda esta información me da poder de análisis estadístico y a dar información que puedo yo cuantificar, comparar y medir, zafra por zafra, tachero por tachero, y podemos encontrar las razones de. Bueno, ya vemos como hemos visto como toda la dinámica que tiene el laboratorio, todo como es desde sus inicios y cómo se implementa y se desarrolla correctamente. Ahora, dentro de sus funciones tenemos que encontrar que como primero, funciones básicas y claras que debe tener es la obtención y difusión de información estadística de las muestras que toma. Segundo, importante, la preparación o supervisión si lo compran de turno. Si cristalografía está encargado de la preparación del ELURRI, tenga usted por seguro que la calidad de ese material va a ser óptima. Si lo fabrica cualquier otro tercero,
pues le dará 2 o 3 horas y si necesita la semilla rápido, pues lo puede agregar con ahí se va y la inyecta. Entonces no hay una estandarización en lo que se hace. Si hoy 20 de semilla de tamaño 10, mañana inyectas semilla de tamaño 13 y pasado mañana semilla con dosis con tamaño 10, 9, 7. Entonces todos los días ya lo mismo. ¿Cómo qué va a ocurrir en estas estandarizaciones? Se van a esquiar, se van a reproducir, van a crecer. Sí. Entonces, por eso, esta localidad debe manejar esta responsabilidad. También el cálculo de la dosis. Porque si nosotros lo hacemos fácil, tenemos los valores de referencia, hacemos los cálculos y cogemos el muchacho y le decimos, venga, ahí está los dos, inyecten. Y ya va a ser de acuerdo a su tamaño de cristal, de acuerdo a las condiciones del muchacho, no va a ser, digamos, a la loca, como decimos en Colombia. Superposición para el miel para el saneamiento. No es suficiente solo con entregar una dosis adecuada, sino con lograr las mieles con las que se envían. Si nosotros semillamos con unas 10 mieles bien mezcladas y bien trabajadas, pues vamos a tener cristalizaciones correctas. Vamos a decir así. El quinto punto es el seguimiento de las elevaciones de calidad de bebés. Es información que se compila y se entrega en el laboratorio de cristalografía. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de cristalografía? ¿Cuáles pueden ser dado todo lo que hemos hablado? Todas se enfocan en la elaboración. ¿Cierto? Como primera, la supervisión del área de tax. Esta cristalografía va a ser un ente que se ocupe de la calidad de los procesos en cristalización o en peso de tax. Pero es importantísimo que esta cristalografía no sea quien da el látigo, ya te acogía a los financieros, no, es mal, que no lo vean así, sino que sea una herramienta que en unión y en conjunto va a hacer que todo funcione mejor. Entonces ya no va a ser cristalografía me está calificando y me está regañando, sino que cristalografía me está haciendo hacer mejor mi trabajo. Esto es importantísimo. Porque si tenemos la herramienta, pero nos ganamos a los chacheros del enemigo, comienzan a haber resistencias, comienzan a haber choques, y entonces, no te entrego como muestra, donde la llevo, y comienza a generarse diferentes roces ahí en la. Como vemos, la fabricación es la supervisión, la supervisión de la fabricación del delivery, o si lo compran, la evaluación de la calidad de este que usted le puede decir al proveedor. Se lo recibo de CB de 50 o 45 para abajo, con tamaño de 10 a 12. Si usted me lo manda diferente, no se lo recibo. O si usted lo fabrica, pues esas son las condiciones que tiene que llegar, las herramientas, milinos y todo lo demás que tiene usted para llegar a esos objetivos. ¿Para qué? Para que usted pueda estandarizar una dosis, que es lo que estamos viendo acá. Si nosotros estandarizamos una dosis, hacemos unos correctos semillamientos, ¿qué va a ocurrir? Como consecuencia, vamos a mejorar la calidad del cristal de azúcar. No solo en el final del azúcar, en masa, cuando tamice calidad y te diga, no, se ve de 32, 33, sino que en procesos intermedios. Estos procesos intermedios me van a permitir el siguiente paso, es mejorar la purga en centrífugas. Se mejora la purga en centrífugas, ¿por qué? Pues porque el cristal ya no lleva todo ese polvillo, ya tiene tamaños adecuados, ya no se va a colar esos cristalitos que se cuelan por las mallas, ¿sí? Y va a usar menor agua, porque teniendo un tamaño adecuado, en condiciones adecuadas, pues va a ser más fácil purgarlo. Esto me lleva al siguiente paso, que es la disminución en la producción de mieles. Entonces,
Ya como para ir concluyendo un poco y abrir un espacio a preguntas, es ver cómo esta herramienta nos ayuda a nosotros a tomar control del piso de tachos y comenzar a buscar dónde estamos cometiendo errores y cómo mejorarlos. Va a hacer que la eficiencia del ingenio aumente, que no estemos llenos de mieles, que podamos tener control de lo que está ocurriendo en fábrica, podamos identificar patrones de comportamientos en la fábrica que nos permite ver si son inconvenientes que genera la fábrica o que la genera el humano. Sí, entonces, si siempre cuando nosotros pasamos de la magma a la masa, o del semillero a la masa, se nos baja muchísimo el tamaño del cristal, pues ¿de quién dependerá? ¿Del tachero o de los equipos que están rompiendo el cristal? ¿Sí? Entonces son comportamientos que comenzamos a analizar a través del diario de cristalografía y comenzamos a observar y comenzamos a identificar qué es error humano y qué es error de la fábrica y cómo lo podemos mejorar. Entonces, esto es la presentación de lo que es cristalografía. Quisiera, antes de presentar a Laura y antes de salir al break, que podamos compartir un espacio de preguntas, qué dudas tienen antes de iniciar con la segunda sección. La segunda sección es de la experiencia de Ingenio Tamazula, representada en Laura Rubio, ¿sí? Con la implementación del laboratorio de cristalografía. Pueden hacer sus preguntas. Sí, buenos días, Juan. Una pregunta. Nosotros estamos proponiendo empezar con cristalografía en Santa Clara. Y estamos pensando ahorita llevarlo nada más en C, porque no tengo bien definido quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Lo que sí necesitamos nosotros es empezar, ¿no? Para tomar, tener más información y poderla usar a favor de nuestro proceso. ¿Es necesario o se puede empezar nada más en C? ¿Hasta dónde tiene que ser el alcance del laboratorio? Como en el caso nosotros que vamos a empezar, ¿cuáles son digamos, las recomendaciones? Excelente pregunta, Omar. Dentro de las recomendaciones, pues dentro de la visita que se hace para la implementación y la instalación, se va a hacer un paneo de la fábrica completa, identificando pues algunos puntos donde debemos enfocarnos. Pero lo ideal, una vez iniciamos con cristalografía, es enfocarnos en el SDURRI, en su fabricación o en su dosificación, o en velar en las condiciones de calidad, las cristalizaciones, la revisión de mieles y C. Está bien el punto. Vamos a tener una zafra completa para evaluar los impactos que genere estos puntos. Ya después comenzamos a poner topes en B, topes en A, ver si cumplimos con estos topes, pero si comenzamos a controlar el proceso desde el inicio, va a ser mucho más fácil al final del proceso lograr los objetivos establecidos. Si tenemos establecido un parámetro de azúcar de tamaño 600 y en masa B lo tenemos en 400, pues seguramente lo vamos a lograr. Si lo tenemos en C en 250, 300, pues seguramente lo vamos a lograr. Simplemente es empezar desde el inicio, o sea, desde el azúcar que inyectamos. Después pasar a supervisar las cristalizaciones, después pasar a C. Y siempre estar revisando las mieles. ¿Por qué revisar las mieles? Porque cuando se cuelan cristales comienza a haber reproceso, comienza a haber problemas en la fábrica dentro de las mallas, pues que se rompen o a veces se cuela cristal. Entonces es verificar esto al tiempo siempre. Establecer análisis de mieles 2 o 3 veces a la semana, recogerlas, mirarlas, uno mira, dice si hay cristales o no hay cristales, si está limpia,
cheque, pasamos, avanzamos, pero si tienen cristales de tamaños grandes, pues hay que accionar. Entonces, pare la centrífuga, revísela, tan, hay que cambiar mallas, pues cambiémoslas tan, y comenzar a avanzar en el proceso. Sí, buenos días. Buenos días. Soy Martínez de Ingenio Wixla. Yo pregunto, una que me resultó es sobre la exposición de las herramientas que da, sin duda alguna, como un elemento, ¿no? O más que nada la facilidad que nos da para identificar la dosis y todo lo que queremos, ¿no? Por ahí hablaba de un valor correctivo, creo que era de la cantidad de litros, ¿no? Con respecto a al proceso de saneamiento, me imagino, prueba lavado, quizás, del primer templo o lo que vayamos a procesar, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Sí, nosotros, digamos, por experiencia, hemos visto que usualmente después del cálculo de la dosis para refino, hay que poner aproximadamente 60 a 70 mililitros más, y en crudo de 500 a 200 a 500 mililitros de más. ¿Por qué? Porque cuando semillamos, pasamos el proceso de cristalización, salen los cristales, comienzan a desarrollarse. Usualmente los tacheros hacen los lavados. En algunos casos se exceden de lavado y lo que hacen es borrar cristal. Se borra el cristal y entonces la dosis que inyectamos no fue suficiente. En este caso, cuando avance la templa, en caso de crudo, por ahí en C va a comenzar a reproducirse, a salir granito, y entonces comienza a generar problemas. Entonces, lo mejor es ir un poquito holgados a que ir justos en el proceso. Entonces, es lo que hemos visto por la experiencia. Digo, porque yo lo iba a llevar a cuestiones del componente de la pureza, ¿no? Quizás ya más, no sé si se tenga algún factor. Si se puede hablar de más adelante de un factor con respecto a la pureza de saneamiento que estamos trabajando. La segunda era si entre las varias oportunidades o ya práctica o es decir, experiencia, han evaluado equipos en manejo de sólidos, es decir, antes y después del manejo del sólido, bombas, caudales, todo eso. Nosotros hemos visualizado, digamos, y hemos hablado del proceso de pasar de los semilleros o los magmeros, tanques magmeros, al tacho, porque usualmente en estos procesos vemos que las bombas o los sin fin han roto cristales, porque el semillero, digamos, del semillero a masa B, se desgasta el tamaño del cristal. Hemos observado esto. Y en estos casos lo que hacemos pues es poner un valor de tolerancia, ¿no? Que se desgastó 30 micras, 50 micras, pues está bien. Pero si se desgasta el doble de lo que creció en C, pues entonces hay que tener a tomar acciones. Es algo que nos ocurrió en un ingenio y comenzamos a revisar la centrífuga, las bombas, la cantidad de agua que se estaba usando para lubricar. Entonces es un tema como de ir ajustando y al final le quitamos a la reducción del tamaño que tenía casi unas 80 micras, que ya se ganaba para B. Ese problema estaba ocurriendo en C. Sí, más que nada porque esto nos puede ayudar como fundamento a mirar algunas tecnologías, ya que hay unos puntos de manejo donde estemos ahí considerando es lo que tú comentas, ¿no? Y poder seleccionar el equipo adecuado, además. Correcto. Es todo, gracias. Ok. Buenos días, Carlos. Buenos días. Soy el ingeniero Juárez de Ingenio San Pedro del área de la automoción. Una pregunta, bueno, hace rato comentaste, bueno, el objetivo de la cristalografía, comentaste que era muy importante revisar las mieles,
con el hecho de alguna rotura que se presente en las centrífugas, etcétera. Entonces, yo pienso que para tener éxito en el objetivo de la cristalografía sería importante de la mano el poder diluir las mieles, ¿no? De una manera automática para solventar cualquier falla en telas, etcétera. Yo pienso que eso sería un factor muy importante, ¿verdad? Como que nos respondimos. Es correcto, es correcto. De hecho, Laura puede comentar un poco más de eso adelante. Allá implementaron esta herramienta, los disolutores de mieles, después de comenzar a ver estos puntos, ¿no? Pero si no estoy mal, creo que allá igualmente hacen los análisis de las mieles, pero ahorita vamos a ver cómo ellos solventaron estos inconvenientes que se están generando, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de lo que estamos aquí presenciales? David, Inge, Donato, Sergio. Buen día, Donato Moscoso de Ingeniero Modelo. Una pregunta, con su experiencia y casi complementando la pregunta de nuestro compañero de Luisla, las bombas de semilla, de magma, de BIDC, estuvimos tomando muestras antes y después y era muy significativo la reducción del tamaño. Con su experiencia, ¿cuáles son las bombas más recomendables para aplicar en este proceso? Bueno, en este caso toca revisar, digamos, la potencia de las bombas, qué tanta potencia y la lubricación. En este caso, si lubrican con agua, mirar cuál es el punto de agua que menos disuelve el cristal. Sí, pues obviamente si bajamos a cero, pues no va a lubricar nada y no va a avanzar la masa. Pero sí toca comenzar a evaluar cuál es el punto que las condiciones de la fábrica me permiten para usar la lubricación adecuada. ¿Sí? También toca mirar la potencia de todas estas bombas que se está usando, cómo buscar disminuir el impacto que genera a la ruptura o desgaste de cristal. Y también cómo lo vemos después del proceso, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si vemos cristales que están completicos, pero están desgastados, o sea, el tamaño es menor al que analizamos antes de, pues efectivamente no es ruptura de cristal, es más bien desgaste por uso de agua. Pero si después del proceso vemos un cristal fracturado, roto, puro polvillo, pues vemos que es exceso de fuerza en las bombas. ¿Qué hacen algunos ingenios? Lo que hacen es preparar un poco la semilla que se recoge, le dan tamaño, la preparan dentro del tacho y ahí sí la mandan a crecer. Eso hemos visto, de esas maneras han logrado mitigar un poco los impactos del daño en las bombas en los cristales. La preparan antes de llevarla al tacho o al continuo. Okay. Sergio, David. De los que estamos allá virtual, a la distancia, los de elaboración, laboratorios. Rafael, uno. Creo que no hay ningún comentario más. Listo. Entonces, voy a utilizar estos 5 minutos para dar apertura a Laura Rubio. Laura Rubio, pues, es una ingeniera química, es una persona muy inteligente que ha llevado unos retos bien complejos, como desarrollar o realizar la implementación del laboratorio en medio de pandemia, ¿sí? Ha sido la jefe del laboratorio de cristalografía desde 2020 hasta la fecha y han obtenido unos resultados formidables allá en Ingenio Tamazula, a pesar de que pudieron implementar en medio de pandemia, que fue un poco complicado, donde a todos, digamos, nos agarró por sorpresa, pero vimos cómo, por su esfuerzo, por su compromiso, ha logrado llevar esto a buen término.
No siendo más, Laurita, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Pues para mí es un placer comentar con ustedes o compartir las experiencias que tuvimos en la implementación de esta herramienta, la verdad, muy efectiva. Sí, como comenta Sebastián, empezamos alrededor de diciembre del 2020, en plena pandemia. Las capacitaciones fueron de manera virtual, estuvimos pues con algunos atrasos en la entrega del material, en cuanto a la implementación en el laboratorio de los equipos y todo, pero fuimos avanzando. Ya en febrero tuvimos una capacitación presencial donde el ingeniero Ricardo Gardiazabal estuvo con nosotros alrededor de 4 o 5 días y pues nos agarró la pandemia, desgraciadamente enfermó, se complicaron las situaciones, 2 de mis supervisores también se enfermaron, el gerente de elaboración igual, desgraciadamente don Ricardo sí falleció, pero sí estuvimos pues aprendiendo mucho de él en esa semana, en busca de esta mejora continua en el proceso, pues estuvimos viendo ese panorama de nuestro proceso donde teníamos nuestras bondades, pero también nuestras dificultades. Esto se fue sumando. La verdad, la Zafra 2021 pues fue a prueba de ver todo eso, donde podíamos implementar más las cosas, donde podríamos tener esa mejora continua en el proceso. Siguiente. La otra cosa. Pues los principales retos que nos enfrentamos fue eso, ¿no? A la pandemia, a la resistencia de los tacheros, sí fue difícil, pero también fue un acercamiento con los operadores, es conocer lo que ellos necesitaban para tener una buena templa, y es lo que les explicamos o capacitamos, que ellos se acercaban al laboratorio como una visión de lo que ellos producen y no como una supervisión o un pues no, estamos en un equipo para tener una mejor producción de masa. Aparte, ellos vieron que cuidando nosotros la masa, ya en el purgado en las centrífugas, íbamos a obtener una mejor semilla o el cristal un poco más fuerte, entonces iba a haber menos reducción de ese tamaño. Fue una capacitación constante, les explicábamos, ellos nos veníamos, éramos pues realmente también nuevos en el departamento, yo vengo del laboratorio de fábrica, y es eso, o sea, conocer, fuimos avanzando y gracias a Dios pues ahorita está más implementado y con buenos resultados. Otro de los retos el siguiente es posible, que nos enfrentamos fue eso, identificar la frecuencia del análisis, qué seguimiento le íbamos a dar en el proceso de cristalización, cuáles eran nuestros puntos de muestreo y hasta quién era el indicado para muestrear. La frecuencia de estos análisis, estuvimos estableciendo el protocolo de revisión de las mieles, como comentaba, vimos la revisión de mieles en centrífugas más que nada es para identificar si tenemos alguna tela rota, si están haciendo una mala operación en centrífugas, y ya con eso nosotros le avisamos, tenemos una comunicación efectiva con el azucarero en turno para que ellos determinen si es que cambian la tela o si es que el operario se descuidó e hizo una mala operación de las centrífugas. Ya posteriormente tenemos unos dilutores de miel, un dilutor de miel para A y un dilutor de miel para B, que igual estamos monitoreando el Brix de esa miel para nosotros ver qué es lo que le estamos adicionando, porque tenemos tachos continuos, con el tacho continuo de B y el tacho continuo de C. Y con eso también, pues, garantizamos un buen crecimiento de cristal en esas etapas. El siguiente. Laura, Mándame. son las 10. Si gustas, podemos hacer el break. Regresamos ahorita 10:10 para continuar con tu ponencia. De no acuerdo. dejamos empezado el siguiente paso, ¿no? Está muy bien. 12:10. Ok, Está bien. Bye. gracias.
mieles, también por eso, porque como tenemos ya un cristal pues medible o más fuerte, en la centrifugación tenemos o sea, usamos menos agua, por ende tenemos menos cantidad de mieles. Ok, gracias. De nada. Bueno, como le comentaba, entonces, nosotros cristalizamos la semilla de SEM, le llamamos el tacho 12, entonces se evaluaron que estaban adicionando, cada tachero estaba adicionando pues lo que Dios le daba a entender o lo que ellos creían que era lo adecuado. Estuvimos viendo con la calculadora que nos cuenta el sistema, con los ajustes el volumen del tacho, hasta dónde lo llevamos, porque no usamos todo el volumen del tacho completo, sino tenemos 2 mirillas antes para garantizar que sean los cristales adecuados. Al igual estuvimos viendo qué tamaño es lo que deseábamos, entonces ya vimos que la dosificación estaba como por mitad de lo que necesitábamos. Entonces aquí les proporcionamos un bote con la cantidad adecuada, se lo entregamos al tachero, ellos hacen pues la homogenización para poderlo adicionar a la cristalización. Siguiente. Una pregunta. Dime. Experiencia en la preparación del gluten. La preparación. ¿La preparan con azúcar estándar o azúcar refinada? No, refinada. E igual, bueno, tenemos las dos opciones. Sí contamos con un molino y sí nos ha tocado la situación en que tenemos que preparar nosotros los núcleos cristalinos, pero la mayoría es de un tercero, pero no lo adicionamos tal como nos lleva. Nosotros llevamos una preparación previa, llevamos ese núcleo cristalino a una densidad de 0.9 y sobre eso ya hacemos el cálculo para adicionar la dosis adecuada o lo que necesitamos al tacho. Entonces, Y como te comento, ya les damos la cantidad que ellos necesitan adicionar o dosificar al tacho. ¿El azúcar que ocupan es estándar o refinado? No, es refinado. Entonces, pues ya evaluamos el crecimiento secuencial que tenemos en todas las masas, en masa de A, masa de B, masa de C, las semillas que obtenemos de la centrifugación y también analizamos pero eso es como 1 o 2 veces a la semana, cómo están las celdas en los tachos continuos de C y en el tacho continuo de B. Siguiente. La que sigue, Sebastián. Listo. También establecimos pues varios reportes que emitimos al tachero. Tenemos un grupo de WhatsApp para decirles también a los supervisores. Por radio también se está reportando. Ahí si ustedes observan, tenemos de todas las templas de A que se analizan. Si esta no cumple, como ahí hay una de 498, se marca en rojo y se le avisa al tachero. Las muestras nosotros las tomamos en los tachos de A al 80%. ¿Para qué? Para nosotros tener chance o el tiempo adecuado para decirle, comunicarle al tachero, ¿sabes qué? Tu tempa va mal. Entonces ellos pueden hacer ajustes necesarios para que cuando tengamos ya la templa en cocimiento final o ya para la botada, cumpla con lo que nosotros requerimos. Nosotros emitimos que tenía que tener mínimo 500 micras al 80%. Laura, tenemos una pregunta por ahí, Dime. de los que están virtuales. Arturo. Sí, esta pregunta, no sé quién me la quiera responder ahí. El tamaño del slurry, entonces, aquí en este caso, yo lo veo que como que ha pasado a ser un poco irrelevante. ¿O qué estudios tienen ustedes para indicar que el tamaño del slurry es el que ustedes requieren para llevarlo al cristal final? ¿O cómo hacerlo? Sí, esta herramienta pues te permite también analizar el slurry.
nosotros lo analizamos. Por teoría o por práctica debería de tener 10 micras, pues lo que se requiere. Pero cuando estamos dependiendo de un tercero, es Lurris de 12 u 11 micras. Con esto, con la calculadora tú le pones ahí el dato o el resultado y tenemos que adicionar más slurry o la dosis aumenta por ese incremento de tamaño de tu núcleo cristalino. Pero sí la analizamos antes de yo o de los supervisores a poner las dosis. Ok, gracias. Ahí, Y como te ahí- digo, es lo que te digo, que tenemos una preparación previa, no solo porque la manda el tercero en una cubeta. Entonces, nosotros esa masa, se puede decir, o esos núcleos cristalinos en sólido, lo mezclamos con alcohol para tener una densidad de 0.9. listo. Gracias. Laurita, ahí para apoyar también, Dime. cuando se busca, digamos, ok, con el tamaño tenemos la dosificación, pero lo que se busca es obtener el menor coeficiente de variación que se obtenga a través de la fabricación. Si tenemos un slurry con CB de 70, 80, pues vamos a tener un slurry de diferentes tamaños y demasiado disperso, ¿sí? Lo que se busca es que esté alrededor de los 40, 45 para obtener, digamos, un slurry no tan disperso en sus tamaños. Entonces, eso es lo que se busca también. ¿Cómo logran ese CB? El CB del slurry se logra a través de protocolos de fabricación, tiempo de molienda versus tamaño y CB, y además de filtraciones y también tamizados. Ok, gracias. En la siguiente. También identificamos o mostramos en los reportes que emite el laboratorio la caída de pureza de los materiales, igual el crecimiento secuencial de los cristales. Esto te digo, estamos en comunicación directa, dependemos al departamento de elaboración, ya sea con el gerente de elaboración y con el supervisor azucarero en turno. Si hay alguna desviación de o que mostremos, porque ya en vez de solo el tachero de ver sobre un lente, nosotros tenemos una fotografía que igual nos indica si hay una reproducción, es visual, si hay mucho cristal pequeñito o si hay falta de estos cristales, se le avisa al azucarero y ellos hacen el oportuno, el cambio en el proceso, pues. Esto nos lleva a minorar los tiempos de respuesta o de acción. ¿Por qué? Porque si hay una reproducción, por decir el masa DC, que pues ahí hubo un cambio en el tacho, o se les cayó el vacío, o miles de situaciones, ya no nos esperamos hasta que ya está como, ya que tuvimos problemas en la centrífuga, ya, ¿qué pasó? No, tenemos acciones, esos analizamos 2 veces al turno, entonces tenemos ese tiempo de respuesta para saber y actuar antes de que ya tengamos más problema encima. Al igual también podemos observar si hay cristales alargados, entonces ya podemos adicionar algunos productos químicos que nos aminoran esa viscosidad que nos genera la extrana. ¿Siguiente? Entonces, con esto que les comento que tuvimos en la Zafra 2021, ya en la 21-22 ya establecimos algunos objetivos que queríamos llegar con la implementación de este laboratorio. Y fue evaluar de manera secuencial el crecimiento de estos cristales durante todo el proceso, desde la semilla o el núcleo cristalino que recibimos de un proveedor hasta la masa de A, que ya entregamos para hacer la refinación. Estamos en proceso de implementar también ya revisiones en azúcar refinada o en los tachos de refino. Eso lo vamos a hacer en esta zafra. Entonces, nuestro apoyo es directo a la cristalización. Esto nos ayuda también analizando el agotamiento, el contenido y tamaño de cristales de las distintas templas en el proceso del ingenio.
Si hay alguna baja o algo, se le informa al azucarero o al gerente de elaboración y ellos ya hacen los cambios pertinentes, pero tenemos que estar avisándole de manera oportuna para que estos tiempos de reacción sean menores. Igual monitoreamos las variables que son las purezas, el proceso para asegurar la calidad del azúcar, el agotamiento en las mieles y la recirculación. Es lo que le comentaba, si tú tienes un cristal ya formado, un fuerte, en la centrifugación ocupamos menos agua para lavarlo. ¿Por qué? Porque ya está de un tamaño adecuado. Y entonces esto nos amenora la recirculación en mieles a proceso. En zafras pasadas teníamos muchos paros por ese problema, porque nos llenábamos de mieles. En esta zafra no tuvimos ningún paro por llenos de mieles y estuvimos por menores porcentajes de ellos. Esto nos logra también, pues ya tenemos una mayor recuperación en sacarosa, que no se nos está yendo en la miel, sino ya lo tenemos en el cristal, y entonces esa recuperación de sacarosa pues ya la tenemos en el envase, por lo que nos genera un rendimiento mayor en la zafra. Siguiente. Estas son unas fotografías de lo que es el desarrollado, que es nuestra semilla de C, la masa de B y la masa de A. Son pues ejemplos de lo que hemos obtenido. Sí, a lo mejor se ven, entonces ya si hay una dispersión diferente de lo que nosotros buscamos, le comento, siempre pues avisamos por medio de radio, por medio de un WhatsApp, que tenemos un grupo, y el control del proceso es más adecuado. Bien. Estos son resultados en comparación de la sacarosa y miel final en los últimos años. Si se fija, ya tenemos una disminución. Esta zafra tuvimos un 36.56 y una sacarosa en miel final de 30.95, cuando en años anteriores teníamos 34 y hasta 40 de pureza, 39. Entonces sí nos ha ayudado mucho el conocer esas cristalizaciones, o cuidar nuestro cristal, cuidar esa sacarosa que se vaya en el cristal y no en las mieles. Siguiente. Esto nos ayuda a tener una disminución en los kilogramos de miel por tonelada de caña. Siguiente. Y como les decía, tenemos ya un mayor rendimiento en la fábrica, de un 12.38 en esta zafra 21-22. El adecuado manejo de los tamaños, eso nos ha permitido tener mejores eficiencias también, y ese rendimiento que te digo, ya solamente tenemos el cristal ya envasado, no en la miel recirculando en el proceso. También implementamos eso de tener los dilutores de miel, porque si vimos o ya aseguramos que esa miel no lleva cristal, porque si no vamos a ocasionar que haya una reproducción con ese cristal pequeñito que se nos está yendo en las mieles y dañamos lo que ya teníamos avanzado. Siguiente. También vemos un impacto favorable en la eficiencia en fábrica. Esta zafra tuvimos un 83.83, cuando años anteriores teníamos 81, 80, y esta zafra tuvimos un 83.83. La implementación de esto o el control del proceso que tuvimos sí se vio reflejado en esa eficiencia. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el laboratorio de cristalografía sí representa una herramienta muy valiosa para el control de este proceso. En cuanto a ver el crecimiento secuencial de estos cristales, pues la verdad es un impacto muy favorable en el proceso en fábrica, en la cristalización sobre todo. El adecuado manejo de estos tamaños resalta el trabajo de los operadores. Ya ahorita los operadores ya no nos ven como un juez, sino ya dicen, ay, mira, chécate la templa, ahora sí me salió bien o no. Entonces ya es también como un equipo, somos un equipo, vaya,
Entonces ellos ya se preocupan por tener una mejor templa, porque están viendo que los resultados son favorables hasta para ellos mismos, porque tienen una semilla de mejor tamaño, entonces a ellos se les hace como pues más fácil el crecer o el desarrollar este grano en la semilla en el tacho. Una pregunta, Dime. ¿cuál es el mensaje que tuvieron mediante este control que implementamos? En las masas de A tuvimos de 35 a 45, más o menos de CB. Los parámetros que establecimos, por decir, para la masa de A es mínimo 500, masa de B mínimo 300, masa de C mínimo 250. Y en la semilla ahí, pues sí hay, como sabemos y conocemos que sí hay un quiebre en lo que es la centrifugación en el S, sí bajan como 20 o 30 micras. Para la semilla de B tenemos 260 y para la semilla de C esa es 200 micras y para la semilla de A son 280. Y tenemos que cumplir esos parámetros. En la que es el tamaño medio que nos arroja el programa de Taista. Y uno de los efectos o que nos reducen es lo que les digo, los beneficios que también tenemos, es la reducción en la cantidad de agua necesaria para el purgado. En centrífugas hoy hemos tenido disminución en esta cantidad de agua. Esto nos disminuye el drip, o nos aumenta más bien el drip, y las purezas de las mieles son un poco más controlables. Por tanto, aumenta la recuperación de azúcar en esta etapa del proceso. Siguiente. Listo, muchas gracias, Laura. Creo que hay una pregunta del público. Buenas tardes. Lámina de rendimiento, ¿cuál fue la caña de los últimos años comparado con el rendimiento del 2016 para acá? ¿Cuál fue la caña? A ver, te la mira, en lo que fue esta fue 14.744 y en las anteriores tenemos 14.58 y 14.500 y así. Bueno, de la 16, un 14 por 2, en la 17 14.98, en la 18 14.88, en la 19 14.500, en la 2021 14.570 y en esta franja 14.744. De nada. Sí, dime.
una de las cosas más fue eso, el porcentaje de recirculación disminuido. Tenemos mayor tiempo de operación en los tachos porque no tenemos tiempo perdido por llenieles. Que es lo que nos indicaba, porque teníamos mieles, pues los tachos también iban más lentos. Entonces, el tiempo de cocimiento ha sido menor. Sí, sí. Y la medición para determinar si podían tener un problema por el virus. Se va a centrar en también más extensas, obviamente cuando están desarrollando tales del riesgo que se ha desarrollado, más técnicas. Lo hacemos en para el desarrollado. Analizamos el desarrollado del 70%. Entonces ya se le indica al tachero no va en 150 o 160. Analizamos obviamente el primitivo, pero ya el desarrollado es el que se le informa al 70% y ya ellos hacen o ven para no botarlo a menos que no tenga 180 o 200 micras. Y ustedes van directamente con el tachero a través de elaboración. O sea, ¿qué tanto poder tiene, por ejemplo, ustedes ahí nada más como? No, en eso sí le informamos al tachero, pero estamos muy unidos con el azucarero. Siempre le tenemos que informar también a él, porque pues él es el dueño del proceso en ese tiempo, en este turno, pues. Nosotros le informamos, al igual también le informamos al tachero y ya ellos hacen las modificaciones pertinentes. Cada laboratorio depende directamente del secretario directo de elaboración o Sí. directamente. ¿Sí? No, somos del departamento de elaboración. Prácticamente el laboratorio está a un lado de los tachos. Estamos en ese piso. Sí, gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy un poco más específico. Necesito conocer cómo estás preparando la muestra. De la masa, 4 gramos de masa, 4 gramos de solvente, ¿qué usas? Glicerina, aceite de ricino, ¿qué temperatura precalienta el solvente para poder preparar la muestra, para colocarlo en el microscopio? ¿Qué objetivo te ha usado tu microscopio para empezar a hacer la captura de imagen? ¿Estás usando una cámara digital de estas modernas Canon o algo así por el estilo? ¿O estás usando una de estas nuevas cámaras CMOS que venden en internet, que son diseñadas para el microscopio? Esa es mi pregunta. Sebastián. Bueno, en la preparación de la muestra usamos glicerina como medio dispersante de los cristales. Esta es calentada a 60, no más de 70 grados centígrados, y se introduce 1 gramo de muestra. Esta se homogeniza, se prepara en unas cajas Petri y se lleva a la lectura o toma de microfotografías. Depende la masa o el material que vayamos a analizar, es el acercamiento o el lente que debemos tener. En cuanto a las características de la cámara, pues Sebastián nos puede ayudar con ello, porque el equipo se lo adquirimos con Soluciones Científicas. Es correcto, Laura. Por ejemplo, estamos hablando voy a analizar el Slurry. Tú tomas un gramo de muestra, ¿en cuántos mililitros de glicerina? Para el slurry sí se usa aceite de ricino. Okay. Para cualquier otro material es glicerina. Ok, aceite de ricino, igual lo calientas a 60 grados centígrados. No, esa es a temperatura que está el aceite. Ok, perfecto. Usas 1 gramo de slurry, eso es mucho motivo. Okay. 1 gramo de slurry, ¿en cuántos mililitros de glicerina? Aceite de ricino. Bueno, de acuerdo a la recomendación del proveedor, que es Soluciones Científicas,
tenemos 15 mililitros de aceite de resino y le adicionamos 1 mililitro o aproximado de slurry. Se agita bien o se homogeniza bien y tomamos una alícuota o una gota en un portaobjetos, que no estén, pues, que tengas una microfotografía adecuada. ¿Por qué? Porque están tan pequeñitos los cristales, que pues si tienen una dispersión mala en el portaobjetos, pues no es posible leerlo o que el programa detecte los cristalitos. O nos va a dar un falso resultado. Y en ese caso usaría un objetivo que 4X, 10X. ¿Perdón? O sea, para tomar una fotografía, ¿qué objetivo usas en el microscopio? Para el Slurry 70. Ingeniero, en el laboratorio donde ella está presente, tiene nuevas tecnologías, un estereoscopio de investigación, que es lo que hablaba al inicio. Tiene rango suficiente para analizar cristales mínimo de 3, 4 micras hasta 2000 micras. Entonces las configuraciones de aumento son diferentes. Ya está, usted habla de una configuración un poco antigua del laboratorio donde se tenía un microscopio y se utilizaba 4X y se tenía aparte un estereoscopio y se utilizaban aumentos de 7, 1.5 y hasta 2 aumentos. Ahora, con respecto a lo de las cámaras, ya no se usan cámaras Canon, no se usan cámaras de fotografía digital como tal, por su alto desgaste. Ellos tienen el nivel de obturaciones contados, entonces se comenzaron a generar muchos problemas de obturación al momento de cambio de cámaras, entonces tocaba cambiar obturadores. Hemos encontrado que las cámaras de microfotografía son mucho más eficientes, obtienen la información que necesitamos y generan aumentos adecuados cuando se necesita. Porque este tipo de cámaras está usando que Full HD, 4K, a full color. Estamos utilizando 16 megapíxeles Full HD. Ok, otra pregunta. Este tipo de licencia, este software que tú ofreces, ¿es pago anual o simplemente cuando te compras la solución es perenne hasta que me muera? A ustedes lo tienen a disposición. No genera licencias. Lo que se recomienda es una visita anual de nuestro personal para calibración, mantenimiento y implementación de nuevos desarrollos. La idea es que nosotros, a medida que avanza el tiempo, vamos actualizando el programa, ¿sí? Y dentro del paquete de visitas anuales se generan las actualizaciones que hemos desarrollado. Digamos, este año estamos trabajando con enfoques a que el programa autogenere los informes gerenciales y se puedan construir del mismo programa, que esto ahorra que las personas que están trabajando en el laboratorio no tengan que estar digitando información, errores de digitación, sino que el mismo programa genere alarmas, detecte información pues que no corresponde a ese tamaño y sea exportable a Excel y que sea automático desde el mismo programa. Como así a futuro, estamos pensando en poder implementar inteligencia artificial para identificación de diferentes tipos de gránulos según su morfología. Gracias. Volviendo a la parte del microscopio, que, disculpa, no me quedó claro. La solución que tú ofreces o el microscopio que tú ofreces es netamente no cambio el objetivo, sino que simplemente monto la muestra, le doy al botón y él hace las configuraciones adecuadas para tomar la imagen dependiendo de lo que esté muestreando. No, para cada muestra se establece un aumento adecuado. Se establecen por grupos según su tamaño y la cantidad de aumentos que se van a requerir. Usualmente se utilizan solo 3 cambios de aumento para no confundir a los operadores. Pero si las personas tienen la experiencia suficiente, pues
se pueden configurar los diferentes aumentos según los requerimientos, pero lo usual son 3 aumentos diferentes. Uno para el Lurri, uno de primitivo hasta C, uno de B hasta A, más o menos. Así son Bien, como perfecto. las configuraciones. Simplemente usan un estereoscopio, o sea, con una cámara aplicada aquí para esta aplicación. Y el software que Correcto. tú vendes, que es el análisis de imagen, que es lo que hace el trabajo. Correcto. Además Entonces, de las tecnologías y las implementaciones y desarrollos que se han generado. sí, claro, todo lo que va a reunir tanta información y lo que puedes analizar para darnos toda la información que necesitamos acerca del desarrollo. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta de los que están virtual, Rafael. Sí, buenas tardes. Laura, una duda. Buenas tardes. Dime. Ahí en tu experiencia ahí para la implementación de tu laboratorio, ¿cuánto personal requieres, tuviste? ¿Fue suficiente? ¿Y qué competencia mínima se requiere para la implementación? ¿Qué sugieres ahí? Bueno, yo tengo 3 supervisores, uno por turno, Ajá. y mi experiencia pues tiene que ser una carrera FIP. A mí del laboratorio de fábrica me mandaron unos supervisores y entonces ya tenían conocimiento del proceso. Eso, o sea, que conozcan el proceso, porque analizar pues es un método que podemos aprender, pero interpretar estos resultados para poder apoyar la elaboración pues es muy importante. Entonces se tuvo una capacitación sobre eso, se establecieron esos protocolos de acción, no sé, si me sale este dato mal, pues a ver qué es lo que sucedió, qué es lo eso, remuestreamos a lo mejor algo que no vimos adecuado. Entonces sí tiene que ser que tenga una carrera fin para que tener ese apoyo pues a elaboración. Y en la cuestión de las muestras, supongo que las entregaba el mismo personal operario. ¿Cómo hacen llegar las muestras? ¿Los toma el mismo químico? Ese también fue un reto. Hay un muestrero, o que le llaman un sindicalizado, que es el que lleva las muestras al laboratorio de fábrica. Entonces fue un convencimiento para que nos dejara parte de esas muestras. Hay en ocasiones que el mismo supervisor tiene que ir a remuestrearlo o a ver si es que no fue el adecuado. Y las muestras de tachos, te digo que estamos en el mismo piso, ellas van, porque tengo 3 mujeres, ellas van por la muestra al 80%, como te comento. Ok, o sea que tuvieron que crear una plaza de muestreros, por decir así. No como tal, porque es el mismo muestrero, como pasa por aquí, Okay. vaya por lo que es nosotros, sí los muestreros llegan y nos dejan un poquito de muestra. Ok. Muy porque bien. la verdad no es mucha la cantidad que tú necesitas para los análisis. Sí, para darme Pero idea. no se creó otra plaza de muestreo. Ok. Sí, voy para tener las ideas y bases al respecto. Gracias, Laura. Sí, de nada. Hay 2 preguntas más, está Polonio y no sé quién más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Desde que iniciaron con el proyecto de laboratorio de cristalografía, ¿iniciaste ya con esta estructura tú como jefa de laboratorio con tus 3 supervisores o fueron creciendo poco a poco? No, comenzamos yo como encargada o jefa de laboratorio y 3 supervisores. Por el número de muestras o el seguimiento al proceso. Sí. Ok, muchas gracias. De nada. Veo otra mano levantada por ahí, ¿quieres? Ingeniero Atilano tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, es para la ingeniero Laura. Tuvimos la oportunidad de ir a visitar a Tamazula y nos tocó que le pregunté yo al ingeniero de elaboración su molienda. La molienda de su capacidad de fábrica parece que son 10,000 toneladas de caña, pero estaban moliendo 8,500 porque parece que se les redujo la caña, algo pasó. La pregunta va, ¿qué diferencia tienen con una molienda de 10,000 y una de 8,500 en el CV y el grano del azúcar? Si es que lo han podido detectar.
Como tal, no, pero sí, no hay tanta, pues es más bien como también en la meladura que tú tengas. Es en la calidad que tú entres y entonces el proceso que tú tengas de evaporación, si también tienes una meladura adecuada, pues vas a tener un enriquecimiento en tachos. En eso, la verdad, sí, no podría ayudarle o darle un dato certero, pero lo que sí también con esa disminución en recirculación de mieles, tenemos mayor capacidad de molienda porque tenemos menos llenos en meladura y mieles en tachos, entonces podemos hacer un mayor cocimiento en las templas, un mayor número de templas. Correcto, muchas gracias. De nada. Y claro, otra vez, Omar, comentaste pues que tienes un supervisor por turno. ¿Muestrea todas las templas? ¿O no muestrea todas? Pensé sí todas, porque nosotros lo empezamos pues de manera muy rudimentaria y le batallamos hasta para poder preparar una muestra. Ajá. Entonces, con la persona que tú tienes en un turno, ¿puedes muestrear todo? Me imagino que has de tener mucha agilidad ya. Mira, es lo que esa es que es la masa de B, masa de C, semilla de A, semilla de B, se muestrea 2 veces por turno. Pero ese muestrero del laboratorio, ellos nos dejan la muestra porque son las mismas y eso los datos físico-químicos, pues, que es Brix, sacarosa y pureza, y ya nosotros tenemos lo del tamaño de grano y entonces hacemos que sea en la misma muestra. Con eso pues amarramos más. Lo que sí ellas van son por las mieles de centrífugas. Ellas sí van a muestrear las centrífugas para también detectar cuál centrífuga es y asegurarnos. Las tachos de A, con estas pláticas que hemos tenido con los operadores, ellos tienen, esto es un operador y un ayudante, entonces por lo general el ayudante es el que nos trae la muestra y te digo que ya están más comprometidos, ya está, ay, a ver cómo va o cómo tiene esto. Entonces ya hemos hecho este compagimiento o equipo y hay en ocasiones que pues sí les toca ir ellas a muestrear, pero la mayoría pues sí nos proporcionan las muestras. Por ejemplo, para preparar una muestra ya para meterla al microscopio, más o menos cuánto tardan ya ahorita para hacerlo. O sea, para preparar la muestra. Pues es muy rápido, de hecho, sí tienes que tener, o sea, no más de 5 minutos para evitar que la glicerina o eso, o sea, que hagas una mala muestra. Ya tienen, pues ya, es rápido como te familiarizas y la prueba es sencilla y sí lo logran hacer. Calculan, haz de cuenta, ya tienen la muestra, ya tenemos la glicerina precalentada, se lo vertimos, vierten el gramo de muestra, lo homogenizan, lo pasan a la caja Petri y ya se ponen a leer en forma de lotes, vaya. Hacen la masa de B, la masa de C, semilla de A, semilla de B, si hay primitivo o si hay desarrollado, depende pues en el punto de proceso que vaya el tacho con el tacho 12 y es lo que hacen por medio pues de todos esos, entonces hacen 2 veces al turno, por eso estamos cubriendo pues que son 4 horas, porque igual también hacen o realizan el análisis del NUSH de C, de la masa de C, uno de la masa de B y otro de masa de A, para ver esas caídas de pureza. Gracias. Sí, es estar viendo tiempos y todo y acomodando pues para que también sean unos datos certeros y que logremos alcanzar a cubrir todo el proceso. Otra preguntita. Disculpa, ¿has visto el impacto de esto en los tiempos de cocimiento? Sí hemos minorado el tiempo de cocimiento. Anteriormente una templa de A andaba durando alrededor de 3 horas a 3 horas y media y ahorita andamos en 2 horas 50, también igual 3 horas, pero ya no se nos incrementa más de eso.
Y como último, ¿se puede comprar una licencia para todo el grupo? ¿Se tiene que comprar una licencia para el programa, para cada ingenio? ¿Se puede comprar solo la licencia del programa y adaptarlo a un microscopio que tengamos en el ingenio? ¿O tengo que comprar la solución completa? Bueno, en estas condiciones podríamos entrar a negociaciones, podríamos revisar con el ingenio, con los grupos o con las personas de los ingenios que estén interesados del grupo y evaluar para poder hacer un paquete que minimice un poco los costos. Adicionalmente, podemos utilizar algunas herramientas que tienen siempre y cuando estas cumplan con las condiciones de calidad o lo que se necesita para el correcto desarrollo. Porque, pues sí, ha ocurrido en algunos ingenios, pues tienen las tecnologías, no son las adecuadas y después no da resultado. Dicen, ah, no, pero es que no es culpa es culpa de soluciones. Pero realmente es culpa de las herramientas que tienen, que no les permiten desarrollar la tecnología de manera eficiente. Entonces, lo recomendable, pues sí, es que las tengan las nuevas, pero si en la visita se puede evaluar y se puede decir, no, mire, esta herramienta no nos limita, podemos utilizarlo. Ese ejercicio lo hicimos con el ingeniero Omar, estuvimos, visitamos allá, revisamos un equipo que tenía, intentamos acomodarlo para que funcionara, pero no fue posible. Yo llevé unos filtros de polarización que tenía, intentamos acomodar el microscopio, pero no fue posible en este caso. Listo, no sé si tienen más preguntas. Quería darle un espacio a Sergio Martínez eh, para que genere una intervención. No sé si van a preguntar algo más. Sí. Una pregunta. Digo, yo creo que ya del grupo no se ve que alguien tenga levantado. Luis Pérez, del área de diseño. Bueno, primero, Laura, la verdad que agradecerte todos estos detalles que nos das desde la creación del laboratorio de cristalografía, los resultados que se han tenido, muy buenos. Aquí mi pregunta sería la siguiente. Una, desde ese nacimiento del laboratorio de cristalografía y todo lo que fue, bueno, ya comentaste la parte de la estructura organizacional del laboratorio, fuiste creciendo gradualmente en cuanto a equipamiento, en cuanto a infraestructura, y sobre todo ahorita que ya estás montada, yo pienso, con todo el laboratorio, ¿a cuánto asciende la inversión, más o menos? Pregunto porque aquí en esta sala de trabajo están ingenieros de procesos que nos ayudan en la parte de los proyectos, están los usuarios que en este caso se van a ver beneficiados por todos esos análisis que se puedan realizar, y obviamente no tenemos una estructura ahorita, pero pudiera ser que de aquí nazcan algunos que pudieran ser los responsables de este laboratorio. En esa intención va mi pregunta. Bueno, nosotros contamos con un polarímetro, pero igual fueron también equipos que nos dieron del laboratorio de fábrica. Tenemos una balanza, un plato, un termo, el polarímetro, lo que es la computadora y lo del microscopio. Sí se creó este laboratorio porque no teníamos ningún espacio pues como para oficina y eso. El monto total de la inversión, la verdad lo desconozco. Igual lo investigo y si es que me pueden dar esa información, yo después se las comparto. Pero es eso, o sea, tener la balanza, algo para calentar la glicerina y pues primordialmente pues el microscopio del programa. De acuerdo, Laura. Bueno, y en ese acercamiento que ha tenido Santa Clara con ustedes, igual a nivel grupo corporativo, los 4 ingenios, sí pediríamos esa oportunidad de poder tener acercamiento con ustedes, ¿no? Si nos abren las puertas, poder conocer, ver, ir tomando decisiones oportunas, ¿verdad? Sí, claro, yo hablaría pues que es con el superintendente o el gerente de fábrica, que es el que puede pues autorizarnos esta apertura. De acuerdo, Laura. Muchísimas Pero igual gracias. no creo que haya problema.
Ok, muchísimas gracias, Laura. Y ahora sí, Juan. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Va a entrar Sergio Martínez, que es nuestro representante allá en México. Y con respecto a las visitas, podemos también evaluar en otros ingenios que también tienen la tecnología, ¿no? Si es por cercanías o por demás, pues podemos contactarlo. Que lo pueda hacer Laura, perfecto, y sería lo ideal, ¿no? Pero podemos seguir evaluando esto. Sergio, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues soy Sergio Martínez, somos representantes de Soluciones Científicas aquí en México. Y pues prácticamente para cerrar, pues dejar el mensaje de todo lo que se ha hablado aquí es nada más que mostrar a ustedes que el laboratorio de cristalografía que ofrecemos con Soluciones Científicas es una herramienta más que nada que nos da un control total del ingenio, ¿sí? Total del ingenio. No es una herramienta limitativa, me refiero a otras tecnologías que existen y que se limitan a una parte del proceso, a un equipo como tal, un tacho. Con esta herramienta es una inversión que se amortiza en todo el proceso y realmente es algo que es un beneficio muy grande para el ingenio. No necesariamente es instalar todo y de manera inmediata. De hecho, puede ser gradual, como lo hicimos en su momento con Tamazula, como lo hicimos en su momento con Tres Valles, López Mateos, un poco más Tres Valles, que empezaron solo con el microscopio y el software, y en adelante fue meramente comprobar a las gerencias, a los corporativos, todos los beneficios que se van dando conforme se van analizando muestras y se va adquiriendo experiencia. Eso puede ser gradual. Una vez que los encargados de autorizar las siguientes fases se convencen de los beneficios que poco a poco se van obteniendo, digamos, en una zafra de inicio, seguramente viene la siguiente inversión y la siguiente inversión, pero a final de cuentas no es invertir solo en el laboratorio de cristalografía, sino cada inversión que se va realizando a la cristalografía es amortizarla en todo el proceso. Como pudimos ver, desde la revisión del slurry que están comprando o haciendo, hasta los arrastres de cristales en mieles finales, pasando absolutamente por todo. Entonces, pues eso es básicamente, si ustedes quisieran organizar una visita a algún ingenio, digamos aquí de los ingenios que están por acá, digamos San Pedro, el Modelo, aquí cerca tenemos Ingenio La Gloria, y ya esta zafra comienza con su laboratorio de cristalografía. Tenemos Benito Juárez, por cercanía, y los ingenios que están de aquel lado, pues sin duda alguna Tamazula, ¿no? Tamazula, está el Molino, están otros ingenios que ya tienen más que comprobado los resultados. Entonces, pues básicamente ese es el mensaje que yo quería dar, yo me pongo a sus órdenes. A veces también una de las prácticas que hacemos para las capacitaciones, como lo acabamos de hacer incluso en La Gloria, es una primera parte del armado del equipo, ¿sí? El armado del equipo y el inicio de análisis. Sebastián desde Colombia está organizando todo. En una segunda fase, él viene para la capacitación final. En fin, puede ser evolutivo. Muchas veces el número en una inversión, digamos que Laura dijera un monto, pero por todo lo que ya tiene, de repente pudiera pues generarse un poco de ruido, ¿no? Híjole, es muy alto, no me lo van a aprobar, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser muy evolutivo y muy aprovechable desde el inicio. Entonces, pues, básicamente es el mensaje que quería darles. Ya el tiempo por ahí también se fue un poquito y ponernos a sus órdenes. Ok, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también, Laura. Por ahí seguimos en contacto.
claro que sí, que si hay oportunidad de visitar Tamazula, visitar cualquier otro ingenio, creo que nos serviría a nosotros para despejar un poco más las dudas. Y estamos muy agradecidos por su participación. Y ya por el tiempo, pues nos tenemos que despedir. Igual, si quieren continuar ustedes en las ponencias, no hay problema. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, a ustedes. Juan, gracias, Que Laura, estén bien, gracias, hasta luego. Sergio, por su tiempo y por su aportación en esto que va a ser importante para nosotros, para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias Chicos, a ustedes. pues, nos vamos al break y reanudamos ahorita a los 10 minutos con la conferencia de Rumex en lo que tienes ahí. Gracias. Gracias, saludos a todos. Bien, Fe.